En medio del desierto, donde las piedras parecen haber olvidado el color, donde los cardones se alzan como centinelas inmóviles y el viento arrastra siglos de silencio, algo imposible ha comenzado a ocurrir. Desde lo más profundo de la tierra, en una región marcada por la sequía, la aridez y la roca quemada por el sol, el agua ha comenzado a brotar. No se trata de un simple charco ni de un espejismo pasajero. Es un oasis, uno real, uno enorme, uno que ha regresado. Estamos hablando del oasis de Cataviñá en Baja California, México. Un lugar que parece sacado de una historia antigua, olvidada por el tiempo, y sin embargo, aquí está otra vez vivo, brillante, respirando agua en medio del polvo. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que en una de las zonas más secas del norte mexicano resurja un cuerpo de agua tan vasto, tan claro, tan lleno de vida? ¿Qué está pasando debajo de nuestros pies? Este no es solo un fenómeno curioso. Es un evento geológico, ecológico y cultural que podría cambiar lo que creemos saber sobre los desiertos y sobre el planeta. Cataviñá ha vuelto y con él también las preguntas: ¿es esto una simple casualidad? ¿O estamos frente a una señal de algo más profundo, del cambio climático, de las reservas subterráneas o de la memoria oculta de la Tierra? Quédate porque vamos a descubrir por qué este oasis no solo es agua en el desierto, es historia, es vida y quizás también advertencia. Este no será un viaje visual, será una exploración profunda de los secretos que duerme el desierto mexicano. Y dime tú que estás viendo esto, ¿crees que la Tierra nos está hablando? Déjamelo saber en los comentarios, porque a veces, para encontrar respuestas, hay que escuchar al agua. ¿Qué es realmente un oasis? Más allá de la imagen romántica de palmeras y camellos, un oasis es una anomalía, una ruptura en el desierto, un lugar donde el agua desafía la lógica y le da vida a lo imposible. Los oasis no deberían estar donde están y sin embargo existen. Surgen cuando el agua subterránea encuentra una salida hacia la superficie gracias a una combinación precisa de fallas geológicas, presión hidrostática y tiempo. Son puntos de fuga respiraderos del planeta. Pero el oasis de Cataviñá no es cualquier oasis, es uno de los más singulares del continente, ubicado en el corazón del desierto central de Baja California. Se alza en una zona donde las temperaturas pueden superar los 45 grados y donde la lluvia apenas aparece unas pocas veces al año. Aquí, entre rocas graníticas gigantes y valles polvorientos, brota un sistema de agua tan inesperado como poderoso, lo que lo hace único. No es solo su tamaño o su belleza, sino su persistencia. Ha aparecido una y otra vez a lo largo del tiempo, como si el desierto se negara a olvidarlo. Lo rodean formaciones geológicas milenarias, cactus endémicos y una biodiversidad que ha aprendido a sobrevivir al borde del abismo. Hay algo casi espiritual en este lugar. Un equilibrio entre la hostilidad del entorno y la fragilidad del agua. Algunos científicos sugieren que podría ser uno de los oasis más extensos de Norteamérica si se considera la red de filtraciones que lo alimenta. Otros afirman que guarda secretos geológicos aún sin estudiar. Incluso se han identificado microclimas únicos que no existen en otro punto del estado. En épocas antiguas, viajeros y pueblos indígenas consideraban este lugar sagrado no solo por el agua, sino por lo que representaba una promesa de vida. Además, se han encontrado registros fósiles y sedimentos que indican que esta zona alguna vez fue un humedal mucho más extenso, lo que sugiere que Cataviñá podría ser el último suspiro de un antiguo mar interior que alguna vez cubrió esta región. Y en sus aguas han comenzado a reaparecer aves migratorias, insectos raros y brotes de vegetación que habían desaparecido hace décadas, la vida al Vuelvi. ¿Y tú sabías que México escondía un oasis tan resiliente y lleno de historia? Vamos a descubrir qué hay debajo de sus aguas y qué lo hace resistir. Donde todo parece destinado a desaparecer, escúchalo mucho antes de que la ciencia intentara explicar Cataviñá, ya había quienes le atribuían un poder especial. Este oasis no solo ha sido una fuente de agua en medio del vacío, ha sido durante siglos un lugar envuelto en misterio, en mitos y en memoria oral. Los pueblos originarios de la región, como los cochimíes, conocían estas tierras desde tiempos inmemoriales. Ellos no hablaban del oasis como un accidente geográfico, sino como un ser viviente. Según la tradición oral, Cataviñá era el corazón latente del desierto, un punto sagrado donde la tierra respiraba. Cuidarlo era parte del equilibrio. Las leyendas locales hablan de un espíritu que duerme bajo las rocas y despierta cada ciertos ciclos. Cuando Luheis la vida regresa, algunos ancianos de comunidades cercanas aún recuerdan historias contadas por sus abuelos, que el oasis solo aparece cuando la tierra necesita sanar. En los registros coloniales, Cataviñá aparece como un punto de referencia en los mapas misionales. Los exploradores españoles lo veían como una anomalía curiosa, un alto en el camino rumbo al norte, pero incluso entonces reconocían su rareza. No era común encontrar tanta vegetación
agua y vida en una región tan desprovista de recursos. Durante el siglo XX, expediciones científicas y exploradores comenzaron a registrar con más detalle la zona, pero algo curioso pasó. Hubo décadas en las que el oasis parecía desaparecer por completo. Su agua se evaporaba, la vegetación se marchitaba, y lo que quedaba era solo una cicatriz polvosa entre las rocas, y sin embargo, siempre volvía. Esta intermitencia alimentó aún más los mitos. Para algunos Catviña es un portal, para otros es una especie de reloj natural que marca algo más profundo. Hay quienes aseguran que las lluvias que lo alimentan vienen de tormentas que no se han formado aún, como si el oasis pudiera predecir el clima antes de que ocurra. Incluso en tiempos modernos sigue habiendo aspectos del oasis que escapan a las explicaciones convencionales, las variaciones en el caudal, los patrones de flora que aparecen y desaparecen, e incluso avistamientos de especies que no deberían estar ahí, han hecho que el lugar mantenga un halo de misterio científico. En los años 70, un grupo de arqueólogos encontró cerca del oasis petroglifos tallados en piedra que podrían representar ciclos del agua y señales astronómicas. Estas inscripciones, aunque no han sido completamente descifradas, podrían indicar que Cataviña fue mucho más que un refugio, fue un centro ceremonial. Y es que Cataviña no se deja entender fácilmente. No responde a fórmulas fijas. Es al mismo tiempo cuerpo de agua, mito vivo y vestigio del pasado. Lo ha sido para indígenas, para colonos, para científicos y ahora para nosotros. ¿Será que los antiguos sabían algo que hoy hemos olvidado? ¿Será que el agua no solo guarda vida, sino también memoria? En Cataviña, las piedras tienen historia y el agua tiene voz. Solo hay que aprender a escucharla. Algunos misterios solo se revelan lentamente. El regreso del oasis de Cataviña no fue anunciado. No hubo titulares en los periódicos ni alertas científicas. Ocurrió en silencio, como si la tierra hubiera decidido hablar de nuevo, pero en voz baja. Todo comenzó con rumores. Campesinos de la región notaron cambios en el terreno. La tierra, antes cuarteada y reseca, empezaba a humedecerse. Luego vinieron los brotes, pequeñas plantas que no deberían haber crecido tan pronto. Después, charcos y finalmente un espejo de agua que se extendía más allá de lo que cualquiera recordaba. Los satélites de observación terrestre confirmaron lo que, desde el suelo, ya era evidente. El oasis de Cataviña había resurgido, y esta vez con una fuerza inusual. Imágenes comparativas mostraban cómo en menos de 6 meses el paisaje había cambiado drásticamente en vegetación repentina, concentración de humedad y una biodiversidad que parecía haber estado esperando una señal. Pero la pregunta era inevitable. ¿Qué lo causó? Los meteorólogos señalaron un año atípico. Lluvias poco comunes bañaron zonas altas de la Sierra de San Pedro Mártir. El agua, filtrándose a través de fracturas geológicas, podría haber reactivado antiguos canales subterráneos. Algunos hidrólogos hablaron de acuíferos que se estaban llenando nuevamente quizás tras décadas de descanso. Lo fascinante es que no todos los expertos están de acuerdo. Hay quienes sostienen que el fenómeno no puede explicarse solo por la lluvia, que hay movimientos tectónicos, cambios de presión en capas profundas de la corteza terrestre o incluso alteraciones provocadas por el cambio climático global que estarían activando este tipo de resurgencias. Testimonios de habitantes locales agregan otra capa de valor al relato. Algunos afirman que nunca habían visto el oasis tan grande, otros aseguran que ciertas especies de aves han regresado y que los coyotes ya merodean la zona atraídos por el agua. Hay quienes incluso afirman haber visto especies de peces que no se habían observado allí en décadas. Los cambios han sido tan marcados que investigadores de universidades mexicanas y centros internacionales han llegado a la zona. Equipos de biólogos, geólogos y climatólogos han instalado sensores, recogido muestras de agua y iniciado registros del entorno. Pero más allá de los datos duros, hay algo en Catñá que escapa a los informes científicos, algo casi emocional. Ver agua fluir en un lugar donde por años solo hubo piedras y polvo provoca una sensación profunda. Es como presenciar un renacimiento. La comunidad local ha respondido con una mezcla de asombro y reverencia. Algunas personas han comenzado a visitar el oasis como si se tratara de un santuario. Familias enteras caminan entre los cactus, se mojan los pies en la orilla y murmuran oraciones de agradecimiento. No se trata solo de agua, es algo más, una presencia que había estado ausente y que ahora regresa con fuerza. Y este resurgimiento no está aislado. Otros puntos de Baja California han comenzado a mostrar signos similares: filtraciones repentinas, aparición de manantiales temporales y alteraciones en el clima local. Estamos frente a un patrón más grande. Lo cierto es que hasta ahora Cataviña se niega a ser explicado, resurge cuando quiere. Cambia sin aviso y guarda bajo su superficie más preguntas que respuestas. Pero su regreso no puede ser ignorado, porque cuando el agua habla, es tiempo de escuchar. ¿Estamos preparados para entender lo que está ocurriendo? ¿O simplemente vamos a dejar que otro milagro desaparezca sin aprender nada de él?
Cuando el oasis de Cataviñá reapareció, la ciencia comenzó a hacer preguntas. ¿De dónde viene exactamente el agua? ¿Por qué? Ahora, ¿qué condiciones geológicas y climáticas lo hicieron posible? Buscar respuestas en un entorno tan extremo no es fácil, pero lo que se ha descubierto hasta ahora es profundamente enigmático. La teoría más aceptada habla de acuíferos subterráneos. Durante años, quizá décadas, el agua de lluvias en zonas altas ha estado infiltrándose lentamente en el subsuelo. Este líquido, al encontrar formaciones de roca porosa, como el granito fracturado, se almacena en cavidades naturales profundas. Cuando la presión hidrostática alcanza cierto umbral, el agua busca una salida y allí aparece el oasis. Pero esto no explica todo. La ubicación de Cataviñá sobre una red de fallas tectónicas podría estar desempeñando un papel clave. Algunos geólogos han detectado microfracturas capaces de desviar el flujo subterráneo. Es posible que movimientos sísmicos menores hayan abierto nuevas vías de escape para el agua acumulada, generando el resurgimiento. El cambio climático también entra en juego. En los últimos años se ha observado un patrón errático de lluvias en el noroeste de México. Aunque llueve menos cuando lo hace, las precipitaciones son más intensas. Estas lluvias torrenciales pueden saturar el suelo rápidamente, acelerando la filtración hacia los acuíferos y activando respuestas hidrológicas que antes eran más lentas. Otra teoría involucra el fenómeno de recarga diferida. El agua que vemos hoy pudo haberse infiltrado hace años, o incluso décadas. Es decir, lo que hoy parece repentino en realidad es el resultado de un proceso lento, silencioso y acumulativo. Desde el punto de vista hidrogeoquímico, las muestras tomadas en Cataviñá muestran una mineralización baja, lo que indica que el agua es relativamente joven. Esto contradice las teorías de almacenamiento milenario y sugiere que estamos viendo una manifestación actual de un sistema dinámico, no un relicto antiguo. Pero no todos los científicos están de acuerdo. Algunos plantean hipótesis aún más complejas. Cambios en la presión atmosférica local, correlaciones con ciclos solares o incluso alteraciones en el campo magnético terrestre. Estas ideas, aunque más especulativas, reflejan el nivel de misterio que aún rodea al oasis. Y sin embargo, a pesar de los esfuerzos científicos, hay elementos que escapan a la lógica. ¿Por qué reapareció justo ahora? ¿Por qué con tanta fuerza? ¿Por qué en una región tan aparentemente inhóspita el resurgimiento del oasis de Cataviñá no solo es un espectáculo visual, es un evento ecológico de alto impacto, donde antes solo había tierra seca, hoy hay vida y no solo vuelve, se expande? Desde su reaparición, biólogos han documentado un incremento notable en la biodiversidad local. Aves migratorias han sido vistas descansando en las aguas del oasis. Insectos polinizadores que habían desaparecido hace años, como ciertas especies de abejas nativas, han vuelto a aparecer. Incluso pequeños reptiles y mamíferos que dependen del agua para reproducirse han comenzado a repoblar la zona. La flora también ha respondido con fuerza. Plantas nativas, muchas de ellas en riesgo, han comenzado a brotar en áreas donde no crecían desde hace décadas. El microclima generado por el oasis ha creado un entorno más húmedo, más fresco y, en términos ecológicos, más hospitalario. Algunos especialistas advierten que si no se implementan medidas de protección, Cataviñá podría volver a desaparecer. La presión humana, el turismo o el uso del agua podrían afectar su delicado equilibrio. Por ahora, el área no cuenta con una figura legal de protección ambiental específica. Y ahora te toca a ti. ¿Tú qué crees? ¿El oasis de Cataviñá es un milagro geológico, una señal del planeta o algo más profundo que aún no comprendemos? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer tus ideas y preguntas. Y si este video te sorprendió, suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta historia, porque nunca se sabe cuándo emerja el siguiente milagro, ni quién estará escuchando.